Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es la hermana Lucy Quiles una vez más, dándole la bienvenida a nuestra escuela bíblica. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos, a nuestro pastor, a cada uno de los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. En este día vamos a estar dando la escuela bíblica número 17 bajo el tema cosechamos lo que sembramos. Así que vamos a estar haciendo una oración en esta hora, ¿verdad? Para comenzar con esta escuela bíblica. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia. Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, una vez más de estar exponiendo tu palabra. Te pedimos, Señor Jehová, aleluya, por aquellos que van a escuchar esta lección en este día, Padre amado, esta palabra, para que tú ministres a través de ella, Señor, a cada vida, a cada corazón, Dios mío. Señor, que ministres, Señor, a su mente, a su corazón, que tú obres en cada uno de nosotros, Señor Jehová, que tú nos hables a través de tu palabra, Dios mío, que esa palabra vaya y germine y haga el efecto para la cual tú la enviaste, Padre amado. Bendícenos, danos fuerzas nuevas en este día, Señor. Bendice a cada hermano, a cada amigo, Dios mío, Señor, que ha de estar viendo esta escuela bíblica en esta hora. Yo te pido, Padre amado, que tú te glorifiques en cada uno de los aspectos de nuestra vida, Padre amado, que tú nos dé la fuerza para seguir hacia adelante, Padre amado, buscando tu rostro, buscando tu dirección. Que aquellas vidas que no te conocen, Padre amado, se conviertan a ti, Padre amado, y busquen tu rostro, Padre. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Y vamos a estar dando lectura a la lección del día de hoy en Abdías versículo 3, ya que el libro de Abdías, ¿verdad? Solamente tiene un capítulo, y vamos a estar leyendo en Abdías versículo 3, versículo 4, versículos del 10 al 15 y el versículo 17. Pero vamos a leer la lección en este día. Dice, Abdías versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día en que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos se escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Aleluya. El pensamiento central dice, todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Y los objetivos de la lección dicen, número 1, saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. Número 2, comprender que las acciones determinan la felicidad o desgracia de una persona. Y número 3, decidir llevar una vida correcta de acuerdo con la palabra de Dios. El pensamiento central dice, todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Nosotros podemos obtener algún beneficio de lo que sembramos, siempre y cuando sembremos buenas obras. Pero si sembramos malas obras, entonces llegaremos a ser víctimas de nuestras propias obras, de las malas obras que hagamos. Tenemos que tener mucho cuidado de la manera en que tratamos a nuestros semejantes, a nuestro alrededor, empezando por nuestras familias. Nuestras familias y las personas que nos rodean necesitan recibir un respeto de parte nuestra. Muchas personas dicen y comentan, no sé por qué tal persona me trató de esta manera, no sé por qué mis hijos no me respetan.
no sé por qué se portan de esta manera, pero muchas veces tenemos que analizarnos a nosotros mismos y mirar qué es lo que nosotros hemos sembrado en el corazón y en la mente de nuestros hijos o de qué manera hemos tratado a otras personas a nuestro alrededor. La introducción dice, la ley de la siembra y la cosecha es inquebrantable en todas las áreas de la vida. De acuerdo al orden establecido por Dios en la naturaleza, en la sociedad, en la conducta humana y en la vida espiritual, inexorablemente se recibe lo que se ha dado. Según el grano de semilla que se deposita en el suelo, será la planta que germinará. De acuerdo a cómo uno trata a la gente, será tratado por ella. Quien es antipático no puede pretender que lo admiren y sean cariñosos con él. Donde más se evidencia esta ley es en el área espiritual. El apóstol Pablo lo afirma categóricamente en Gálatas 6:6. En muchos pasajes de la Biblia se advierte que el bien que uno siembra redundará en bendición a su debido tiempo y el mal que haya hecho recibirá su correspondiente castigo. Muchas veces nosotros esperamos recibir, actuamos de una manera incorrecta y esperamos recibir de los demás un respeto que nosotros no nos hemos ganado. La Biblia dice que con la misma vara que nosotros medimos, así nos van a volver a medir. Déjeme decirle, hermano, que la semana pasada yo concluí con este mismo versículo que se hace referencia aquí. Honestamente, yo no sabía que la clase de hoy se trataba de la ley de la siembra y la cosecha. Y me sorprendió, sinceramente, de ver que ese era el tema del día de hoy. Si vemos en Gálatas 6, capítulo 7, Gálatas 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo lo leí, ¿verdad?, como conclusión de la clase pasada y no sabía, ¿verdad?, que la clase del día de hoy correspondía a ese mismo tema, pero Dios sabe todas las cosas. En uno de los objetivos, ¿verdad?, dice que las acciones determinan la felicidad o desgracia de una persona. A veces somos infelices en nuestra vida, pero es porque muchas veces lo que hemos sembrado no es lo apropiado y lo que sembramos ha sido maldad, ha sido violencia y eso es lo que vamos a cosechar. Pero si sembramos amor, si sembramos paz y otros frutos, ¿verdad?, del espíritu, eso es lo que vamos a cosechar. Vamos a entrar entonces a explicar un poquito quién es Edom, ya que esta profecía fue dada para Edom. Edom salió, ¿verdad?, de Esaú, el hijo de Isaac. Sabemos, aquellos que conocen la Biblia saben que Isaac tuvo dos hijos gemelos, Jacob y Esaú. Para aquellos que no conocen la palabra, déjenme darle una corta explicación. Esaú y Jacob fueron hijos de Isaac y eran gemelos. Dice la palabra que Jacob era un hombre tranquilo, ¿verdad?, de tienda, se pasaba en sus tiendas. Y Esaú era cazador. Un día Esaú vino del campo, vino hambriento y dice que Jacob estaba haciendo un guiso. Y dice la palabra que Esaú le pidió de aquel guiso a Jacob, pero Jacob le dijo, si tú me vendes tu primogenitura, yo te doy de este guiso. O sea, le hizo un trato con él. Esaú fue el primero en salir del vientre de su mamá, por lo tanto le tocaba a él o le correspondía a él la primogenitura. Entonces Esaú, ¿verdad?, se refirió a su hermano y le dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? Prefiero venderte mi primogenitura, en otras palabras, parafraseando, y que me des de comer, ya que tengo hambre. Y así, ¿verdad?, dice la palabra que él vendió su primogenitura y la tuvo en poco. Entonces, de ahí en adelante hubo, ¿verdad?, un encuentro entre estos dos hermanos y en su descendencia. Por eso, ¿verdad?, esta profecía del profeta Abdías habla acerca del juicio que Dios había decretado sobre Edom, los descendientes de Esaú.
Así que vamos a estar entrando, ¿verdad? En los versículos de el día de hoy. Dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Esta tribu, ¿verdad? Esta tribu que salió de la descendencia de Saúl, había hecho, ¿verdad?, su residencia en una zona montañosa. Y entonces sabemos, ¿verdad?, que en las montañas lo que existen es cuevas, existen rocas, y ellos, ¿verdad?, pensaban que porque ellos vivían en ese lugar, ellos nunca jamás podían ser alcanzados por sus enemigos. Dice, ¿verdad?, el expositor que Edom vivía en una zona montañosa que le hacía prácticamente inexpugnable o imposible, diríamos imposible de conquistar o de vencer a los ataques invasores. Dice, Petra, una de las ciudades principales cuyas ruinas todavía existen, se encontraba rodeada de elevados cañones naturales, con acceso sumamente angosto, de tal manera que un grupo pequeño de hombres podía detener el ejército invasor. Es probable que los edomitas llegaran a pensar que nunca serían conquistados y que por lo tanto sus crímenes contra pueblos inocentes como el reino de Judá quedarían para siempre impunes. Ellos pensaban que porque estaban allí, estaban escondidos entre aquellas cavernas, aquellas cuevas, nunca jamás nadie podría alcanzarlos en aquel lugar. Fíjense, dice Gálatas 6 y versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ellos vivían engañados, pensando que el infortunio nunca los iba a alcanzar a ellos por cuanto vivían en este lugar. Dice, ¿verdad?, que Edom era un ejemplo vivo de la soberbia que conduce a la falsa confianza. Ellos no tenían su confianza en Dios, en la protección de Dios. Ellos tenían con su confianza puesta en aquellas rocas, en aquellas cuevas en las que ellos vivían. De ellos decían, ¿quién me derribará a tierra? Imagínense, ellos pensaban que nadie podía derribarlos, sacarlos de aquel lugar. Nadie los iba a poder conquistar nunca. Dice, el caso es que no solamente fue derribado a tierra, sino que también desolado para desaparecer como nación. Le voy a explicar algo. Históricamente hablando, esta nación, Edom, de acuerdo a Josefo, un historiador judío, dice que hubo una campaña militar donde Nabucodonosor, ¿verdad?, subyugó a los edomitas. Y fueron subyugados y después, ¿verdad?, que Nabucodonosor los subyugó, dice, ¿verdad?, que fueron también, ¿verdad?, recibieron también presión, ¿verdad?, por algunas tribus árabes en el tercer siglo y después, ¿verdad?, fueron empujados, sacados fuera de su tierra y habitaron en Hebrón. Y según, ¿verdad?, el libro de los Macabeos, dice que sufrieron una derrota aplastante por medio de Judas Macabeo. Y luego, ¿verdad?, con el tiempo fueron absorbidos por los demás judíos. O sea, esta tribu de Edom o esta gente de Edom desaparecieron eventualmente. Dice aquí que la gravedad del pecado de Edom fue de tal magnitud que la nación fue destruida como tal para el año 500 a.C. O sea, esta nación, este pueblo desapareció prácticamente, fue exterminado prácticamente de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el infortunio, que nunca nadie los podría derribar del lugar donde ellos se encontraban. Error. Porque al hombre soberbio Dios lo mira de lejos.
Dice aquí que la soberbia, entonces, además de establecer confianza vulnerable, porque son falsas, precipita caídas aparatosas e irremediables. Aquel pueblo desapareció. ¿Por qué? Porque fueron soberbios. Ellos pensaban, se creían muy grandes. La soberbia es severamente reprendida por el Señor. No importa de cuánto prestigio sea la posición que se ocupe, el poder que se detente y lo mucho que el Señor haya hecho por medio de uno, cuando se cede a la soberbia, el camino para un aparatoso fracaso queda expedito. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que aprender, hermano y amigo que me escucha. La soberbia no le agrada a Dios. Nosotros tenemos que ser humildes, humillarnos ante Dios y conocer que nuestras fuerzas provienen de Dios. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. Nosotros dependemos de Dios. Dice el versículo 4, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. La soberbia es un elemento del cual Dios desde el principio se ha desagradado. Cuando yo leí este versículo, lo primero que se me vino a la mente fue nuestro adversario Satanás. En Ezequiel capítulo 28 dice la palabra que Dios había creado este querubín, un querubín grande, un querubín protector, pero dice que en él se fue encontrado maldad por cuanto había soberbia en su corazón. Y por lo tanto dice la palabra que él fue echado del cielo, fue derribado del cielo por cuanto había en él soberbia. Dice aquí, ¿verdad? En este versículo que si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. O sea, no importa qué tan alto se cree el ser humano que es, de allí te derribará el Señor. Dice que antes de la caída viene la soberbia, dice la palabra. Y dice aquí que el versículo 4 contiene un contraste entre la arrogancia humana y la justicia divina. Dios, que conoce las íntimas intenciones del ser humano, sabe que su pretensión es elevarse a alturas inaccesibles, donde solamente llegan los poderosos, famosos y ambiciosos. Por un lado está la soberbia humana que ansía alturas de seguridad y prestigio, y por el otro la implacable sentencia divina. El lenguaje del versículo 4 no describe únicamente las altas montañas donde Edom había construido su protegida morada, sino que también el orgullo que le hacía mirar con desprecio las probables consecuencias de su conducta. Fíjese que el águila es símbolo de fuerza, ellos se creían que ellos tenían la fuerza suficiente por sí mismos, de mantenerse en pie. Eran soberbios en su corazón. Lo mismo que Satanás hizo en el cielo, que fue encontrado en el corazón de Satanás. Así mismo estaba este pueblo. Ellos eran muy soberbios. Y dice aquí que por lo tanto ellos iban a ser derribados de ahí. Dice, ¿verdad?, que ellos querían hacer, ¿verdad?, su habitación en las estrellas. Dice aquí, ¿verdad?, que aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré. Las estrellas representan ¿qué? Altura, seguridad. Entonces ellos se basaban en que ellos estaban seguros. Ellos decían, no, estamos seguros aquí, nadie nos va a poder alcanzar aquí, nadie podrá derribarnos de este lugar. Pero qué equivocados estaban, porque de la mano poderosa de Dios nadie se escapa. Dice, las palabras de ahí te derribaré, dice Jehová, hablan claramente del absoluto control que Dios tiene de lo que se suele llamar el destino del hombre.
Muchas de las calamidades que se padecen a nivel personal, familiar y nacional tienen como causa directa el apartarse de Dios. Naciones donde predomina el SIDA, la miseria, el hambre y la sequía, antes fueron sanas, prósperas y fértiles. Dice que, pero dejaron a Dios, abrazaron el ocultismo, la brujería, se entregaron a prácticas disolutas y el resultado fue la tragedia que predomina entre ellas. Se olvidaron del beneficio que habían recibido de Dios. Se les subió a la cabeza, como decimos muchas veces. Se les subió a la cabeza que eran grandes. Se les subió a la cabeza que eran famosos. Se les subió a la cabeza el dinero, las posiciones. Y olvidaron a Dios. Echaron a Dios a un lado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los derriba de allí, para que entiendan que hay un Dios en los cielos, un Dios soberano que controla el destino del hombre. Vamos a leer los versículos 10, 11, 12 y 13. Dice así: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día en que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Qué fue lo que hizo este pueblo? Este pueblo se alegró, se gozó de lo que había sucedido, ¿verdad?, con Judá. Dice, ¿verdad?, que cuando este ejército invasor entró a destruir esta ciudad, dice que no solamente destruyó la ciudad, sino también que se llevaron cautivos. Y de acuerdo a lo que dice la palabra, Edom, ¿verdad?, se gozó, se alegró de lo que le había sucedido a este pueblo. Y no solamente se gozó y se alegró, sino que también cogió de los despojos que quedaban para ellos mismos. Dice, ¿verdad?, aquí que dice, la información de la maldad de Edom contra el pueblo de Dios aumenta considerablemente, ya que señala específicamente su injusticia hacia la población civil, niños, niñas y jóvenes que fueron vendidos como esclavos. El enfoque que Amós hace del pecado de Edom es sumamente importante, ya que lo hace desde el punto de vista familiar. Si una injusticia contra el extraño es un grave pecado contra Dios, más lo es cuando es cometida contra su hermano. En otras palabras, lo que está diciendo el expositor o el exégeta es que si Dios no perdona la injusticia en contra de un extraño, cuánto más no la va a perdonar en contra de su propia familia. Esto nos da una lección a todos. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Tenemos que amar a nuestras familias, tenemos que amar a nuestros padres, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que amar y considerar a nuestras familias. O sea, no podemos alegrarnos del mal que le pueda ocurrir a nuestra familia. Sabemos que hay muchas personas que hemos querido aconsejar y no escuchan consejo, pero si algo mal les sucediera a ellos, nosotros no podemos alegrarnos de ese mal. Dice, si uno combina las profecías de Abdías, Amós y Joel en contra de Edom, encuentra un mensaje muy apropiado para la familia. Hay familias donde el afecto fraternal es violado y donde el rencor se guarda perpetuamente. Olvidan que el juicio de Dios contra Edom puede recaer sobre ellos. No podemos guardar rencor contra nuestra familia. Amigo, hermano que me escuchas, es tiempo de perdonar. No importa lo que te hayan hecho. No importa qué injuria hayan hecho contra ti. No importa qué falso testimonio hayan levantado en contra tuya. Es tiempo de perdonar.
Porque si nosotros no perdonamos a nuestros familiares, no perdonamos a aquellos que nos han hecho daño, el juicio de Dios va a caer sobre nosotros. Esta clase es para dar un despertar al perdón de las familias. Dios quiere que tú perdones. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora, pero Dios te dice, tienes que perdonar. Oh santo, aleluya. Tienes que perdonar. No importa el daño que te hayan hecho. Perdona. Perdona a tu familia, perdona a tu padre, perdona a tu madre, perdona a tu hermano, a tu hermana, perdona a tus hijos. Dios te está llamando al perdón en esta hora. Si no quieres que algún día el juicio de Dios venga sobre tu vida. Vamos a leer lo que dice el expositor acerca de los versículos 12 y 13. Dice, en el versículo 12, Abdías acusa a Edom de neutralidad e indiferencia hacia el pueblo de Dios en el tiempo de su tragedia. En el versículo 13 lo acusa de aprovechado y ventajoso. Mientras que en el versículo 13 el pecado del cual es culpable es la acción, en el versículo 12 es la falta de acción. Ambos delitos se conjugaron en una sola causa en su contra. El infortunio de Israel no era para ser contemplado con pasividad e indolencia, pero de la pasividad pasó a la confabulación. O sea, ellos no solamente se mantuvieron indiferentes al dolor que estaban pasando sus hermanos, sino que se confabularon, hicieron alianza con esta nación que invadió a Judá para extraer beneficio de ahí. Dice, Edom se unió a los filisteos árabes y etíopes en el saqueo de Judá. Específicamente, ¿de qué es acusado Edom? De haber estado mirando como un simple espectador, de haberse alegrado del dolor ajeno, de haberse jactado cuando otros sufrían. Aleluya. Dice, vivir concentrado en el bienestar propio, independientemente del ajeno, es tan abominable como la idolatría y la fornicación. O sea, nosotros no podemos quedarnos como espectadores, simples espectadores del dolor de otro, especialmente si se trata de nuestra familia. Estamos llamados a ayudar, estamos llamados a orar. Si no podemos hacerlo con nuestras acciones, mire, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a buscar la presencia de Dios y a pedir misericordia para nuestros familiares que no le sirven al Señor. Vamos entonces a estar leyendo los versículos 15 y 17. Dice aquí, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y dice el 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Va a haber un día en que el Señor va a venir para dar recompensa a cada uno según lo que haya hecho, dice la palabra. Y Dios nos va a dar la recompensa que cada uno merece. Y esta nación, Dios le está diciendo, va a llegar un día en que yo voy a venir a juzgar. Y por lo que tú has hecho, tú vas a pagar. Dice, en todas las naciones serán juzgadas por el Señor. Dios lo empezó con su propio pueblo, permitiendo que fuera llevado en cautiverio. En ambos casos, previo a la deportación, vino la destrucción de la nación. Si Dios lo hizo con su pueblo, que era la nación del pacto, con mucha más razón lo haría con naciones con las cuales no había hecho ningún trato. El juicio de las naciones fue un tema del cual habló nuestro Señor Jesucristo en sus sermones proféticos. Este juicio lo asoció con su segunda venida, indicando que será un tiempo de separación y retribución. Eso lo vemos en Mateo 25, versículos 31 y 32. O sea, es decir, va a venir un día de retribución para todo aquel que hace mal. No nos sentemos en el asiento de la soberbia, esperando, pensando que la justicia de Dios no nos va a alcanzar. La justicia de Dios nos va a alcanzar. El juicio de Dios algún día nos ha de alcanzar.
tengamos eso presente en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos hacer el bien, principalmente a los de la familia, de la fe y a nuestros familiares. Dice el versículo 17, que en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Y dice el exégeta, la justicia de Dios es distinta a la que establece las leyes terrenales. Estas castigan a los que se portan mal, pero no recompensan a los que se portan bien. La justicia divina no es así. Persigue al malhechor y retribuye con creces el bienhechor. El remanente del cual se habla en el versículo 17 es constituido por aquellos que fuesen fieles a Dios y cuya causa es vindicada. Los tales son llamados santos porque contribuyen al grupo del cual se complace Dios. O sea, el bien que hacemos va a ser recompensado algún día. El que actúa mal puede durante un tiempo ser más prosperado que el justo, pero llega inevitablemente el momento en que se invierte el orden, porque quienes sirven a Dios son honrados por Él. La gran interrogante que muchas veces se hace el cristiano cuando no ve la intervención divina en los momentos en que desea verla es: ¿vale la pena que yo siembre el bien si no veo la cosecha esperada? Esto es, ¿de qué sirve que me esfuerce en agradar a Dios si aquellos que no lo hacen son más afortunados que yo? Este interrogante se disipa cuando llega el tiempo de la intervención divina, que nunca sucede ni antes ni después del instante señalado por aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. Infinidad de veces esta interrogante saltó a la mente de Job mientras cruzaba el inexplicable desierto de su sufrimiento. Pero llegó el momento de Dios, el tiempo de la reivindicación, el tiempo de la cosecha, y así como en el libro de Abdías concluye con la bendición de Dios sobre su pueblo, Job termina describiendo la extraordinaria bendición de la cual fue objeto cuando llegó el momento de la cosecha. Valió la pena haber sido perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El salmista miraba cómo el impío florecía, cómo el impío, ¿verdad?, era bendecido, y se hizo esta misma pregunta. Pero dice, ¿verdad?, que cuando él vio lo que le esperaba, lo que le iba a esperar al impío, al injusto, entendí cuál es el fin de ese hombre injusto. Y así mismo nosotros tenemos que tener en mente que nuestra recompensa viene de Dios. No nos cansemos de hacer el bien. Hagamos el bien a nuestros familiares, hagamos el bien a todos los que tenemos a nuestro alrededor, que algún día vamos a recibir la recompensa de parte de Dios. Vamos a estar leyendo entonces el resumen general de la clase. Dice: nuestra lección trató acerca de las profecías de Abdías contra la nación de Edom. Edom se encontraba geográficamente entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba, en una zona montañosa que le hacía prácticamente inexpugnable a los ataques invasores. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, de manera que eran parientes de Israel porque ambos pueblos tenían como padre común a Isaac. Sin embargo, Edom fue enemigo empedernido de Israel. Lo mismo sucedió con Ismael y sus descendientes. Ismael e Isaac eran hermanos, hijos de Abraham, pero de diferente madre. También los descendientes de Ismael odiaron a muerte y lo siguen haciendo a sus hermanos los judíos. Bajo el reinado de Joram, Judá fue invadido por una colisión de filisteos, árabes y etíopes, quienes arrasaron el país y saquearon el templo junto con el palacio real. Civiles inocentes perecieron en grandes números. Niños y niñas fueron vendidos como esclavos y llevados a países lejanos como el de los griegos. Durante esta depredación, la nación de Edom aprovechó la situación para unirse al pillaje y a la destrucción y misericordia del pueblo de Dios. Sus acciones fueron tan perversas que Dios le dijo 7 veces: no debiste haber hecho lo que hiciste. En Edom hubo traición, alevosía, ventaja y premeditación para destruir el pueblo inocente. Por lo tanto, su proceder no podía quedar impune. Tenía que cosechar lo que abundantemente había sembrado. Los hechos de Edom fueron tan horrendos
que no solamente Abdías, sino Amós y Joel profetizaron juicio contra él, prediciendo su destrucción. Esta sucedió en el año 500 a.C., cuando los árabes, sus antiguos aliados, lo conquistaron y lo aniquilaron como nación. ¿Y qué del pueblo de Dios en cuya desolación Edom se había gozado? Sería reivindicado por ser remanente fiel y santo. Edom caería, Israel se levantaría. ¿Y por qué? Porque todo lo que uno sembrare, eso también segará. Ellos sembraron destrucción, cosecharon destrucción. Y eso le sucede a cada uno, aquel que actúa con maldad en su vida. Procuremos amar, procuremos perdonar, procuremos hacer el bien. Dios te bendiga, Dios te guarde. Al taller del maestro vengo, pues